Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Primero que todo, amados hermanos, damos gracias. Primero que todo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, amén, su preciosa palabra. Y quiero dar gracias también a nuestro apóstol Sergio Enríquez, igual por la oportunidad que nos da, amén, de poder trasladar la palabra de nuestro Señor, amén. Entonces, antes de orar, amados hermanos, quiero decirles que como hermanos, como un consejo, ¿verdad? Creo que debemos de reconocer, amados hermanos, la bendición de la cobertura a la cual nosotros pertenecemos, amén. Es una bendición, no es que somos únicos, siempre lo hemos dicho, no somos únicos, ¿verdad? Porque si no seríamos una secta, que Dios nos guarde de eso, amén. No somos únicos, pues somos parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, amén. Pero también tenemos que entender y reconocer, amados hermanos, que dice la Biblia que la bendición desciende por la cabeza que es Cristo, amén. Pero también dice la Biblia que baja por las barbas, amén, las barbas de Aarón, hablando de los ministerios, de los 5 ministerios, por los vestidos, amén, hasta el borde. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos claro, amén, porque le hablamos, amados hermanos, a una iglesia, a la iglesia novia, a la iglesia que se está preparando, a la iglesia, amados hermanos, que tiene el anhelo que le concedan el ser llevada, el ser arrebatada, y eso es para la iglesia novia, amén. Y eso quiero que hablemos un poquito, amén. Quiero que hablemos un poquito de la iglesia novia, de aquella iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor, amén. Que el Señor en su palabra, en su bendita palabra, dice que Él dio 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Y no es que eran 7 iglesias diferentes, eran la misma iglesia, amén, pero en 7 congregaciones diferentes o con 7 doctrinas diferentes, amén. Pero hay una, amados hermanos, que bien sabemos, ¿verdad?, que marca la diferencia. Hay una, amados hermanos, que es la que el Señor le dice la iglesia del amor, a la iglesia que Él ha amado, amén, que es la iglesia de Filadelfia. Amén. Entonces eso quiero que hablemos un poquito, amén. Si vemos en la línea del tiempo de las iglesias, ¿verdad? La 6ª iglesia, amados hermanos, es la iglesia que es llevada. Hay una 7ª iglesia que es la iglesia de Odisea, que es la que se queda, amén. Pero no vamos a hablar a esa iglesia. Hoy le vamos a hablar a la iglesia que somos tú y yo, la iglesia de los arrebatados, amén. La iglesia novia, la iglesia que va a ser llevada, amén. Entonces quiero que oremos por un momento para que sea el Señor hablando, no el hombre, amén, sino sea el Señor, y que la palabra que nos guarde y nos cubra y nos proteja, amén. Entonces, en un mismo sentir, yo le voy a pedir que usted ore ahí donde usted está, en su casa, ore al Señor, amén, para que el Señor le hable. Padre, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, no solo de dar la palabra, sino de recibirla, Señor, recibirla y atesorarla en nuestro corazón, para que cuando sea el tiempo, Señor, ponerla por obra, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que sea una unción, Señor, una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral, Señor, y aún la del maestro, que te venga a impartir, Señor, el día de hoy, para que esta palabra llegue, Señor, como un bálsamo, como un ungüento, Señor, como una luz, Señor, de esperanza, Señor, sabiendo que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Lo creemos y lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, parte de lo que el Señor ponía en mi corazón, amén, yo le decía, Señor, ¿cuál palabra para el pueblo? Amén, porque hemos recibido tanta palabra en foros, en enseñanzas, ¿verdad? Entonces, tanta palabra. Entonces, lo que vamos a hacer, amados hermanos, es reforzar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido. No vamos a inventar nada, amén, vamos a reforzar, amén, porque la palabra de Dios dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que golpea la roca. Entonces eso vamos a hacer, amados hermanos, darle y darle y darle a la palabra, no como un martillo que castiga, no, sino como un aprendizaje. Pablo decía, es bueno que yo repita las cosas y para ustedes es seguro, amén. Entonces, aunque nosotros vengamos, amados hermanos, a declarar algo, a enseñar algo que tú ya sabes, ten la plena seguridad que el Señor dice, para ustedes es seguro, amén. Entonces yo quiero, amados hermanos, que hablemos de la iglesia de Filadelfia, que la iglesia
novia. Amén. Entonces quiero que me acompañen a Apocalipsis 3:10 para introducirnos en la palabra, y nos vamos a quedar mucho, amados hermanos, en este pasaje. Amén. De hecho, varias veces va a salir porque creo que es muy importante. Y si bien es cierto, amados hermanos, con solo lo que dice el verso 10, del capítulo 3, podemos quedarnos ahí, amados hermanos, y una hora no haría tiempo. Amén. Pero bueno, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable. Amén. Entonces dice Apocalipsis 3:10, mientras lo buscas ahí, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, hermanos. Este mensaje, ¿verdad?, es para la sexta iglesia, para la iglesia de Filadelfia, aquella iglesia, amados hermanos, que el Señor le dijo al ángel: escribe al ángel, a cada ministro de la iglesia. Amén. Por medio de su ángel, así viene la revelación en forma de cascada. Dios al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel, ¿verdad?, a los pastores de la iglesia, y así cubre los vestidos. Amén. Pero bueno, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia del amor, a la iglesia, amados hermanos, que el Señor dice: tú tienes la llave. Eso te lo dice a ti, amado hermano, y me lo dice a mí. Nosotros tenemos una llave, ¿verdad?, que abre y que nadie puede cerrar, y que cierra y que nadie puede abrir. Son puertas dimensionales, puertas espirituales, amén, que tenemos abiertas, amados hermanos, y tenemos esa llave, ¿verdad?, como iglesia, amados hermanos, para poder ser bendecidos. Amén. Pero ven lo que dice el verso 8, estamos en el verso 10, amén. Pero vean lo que dice, amados hermanos. Dice el Señor: la iglesia de Filadelfia le dice: yo conozco tus obras, ¿verdad?, y que tú tienes esa llave que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. A eso quiero llegar. Dice: has guardado mi palabra. Entonces la iglesia de Filadelfia es la que guarda la palabra de Dios y no niega el nombre del Señor. Y al contrario, dice la Biblia que el Señor lo que hace con esa iglesia es que al final dice que reconozcan, ¿verdad?, las demás iglesias, que reconozcan las demás doctrinas, que el Señor nos ha amado. ¿Por qué? Porque somos la iglesia novia. Amén. Pero el verso 10, el que estábamos leyendo, dice: yo te guardaré. Amén. Yo te esconderé. Amén. Yo te escaparé. Dicen otras versiones: yo te arrebataré. Amén. Entonces la iglesia de Filadelfia, amados hermanos, la iglesia novia, la que va a ser llevada, la que va a ser arrebatada, dice: la que yo guardaré. Amén. Porque tenemos que entender, amados hermanos, y lo hemos nos lo han enseñado muchas veces, pero esta iglesia, amados hermanos, va a ser salvo de la tribulación, no salvos en medio de la tribulación. No nos van a salvar en medio de la tribulación, nos vamos a ir antes de tribulación. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque hay corrientes, hay doctrinas, hay enseñanzas de iglesias cristianas que enseñan que el arrebatamiento, ¿verdad?, o que la iglesia, ¿verdad?, el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana 70 de Daniel. Otras iglesias, ¿verdad?, otras doctrinas enseñan que es al final de la semana 70 de Daniel. Amén. Pero si vemos esta palabra, dice que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. O sea, el Señor nos va a guardar antes de que venga la prueba, de que venga el horno 7 veces calentado. Eso somos tú y yo. Amén, hermanos. No vamos a ir, nosotros no vamos a entrar al horno 7 veces calentado, a la última semana, a los 7 años de gran tribulación. Amén. Porque recordemos, ¿quiénes entraron al horno, amados hermanos? Fueron los 3 amigos de Daniel. Pero cuando fueron a buscar a Daniel, dice que Daniel no fue hallado. ¿Por qué Daniel no fue hallado? Dice que fue hallado en el templo. Amén. Eso somos tú y yo, amados hermanos. Nosotros nos vamos antes de que venga esos 7 años de gran tribulación. Nos vamos a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Yo no sé si ahí donde tú estás, tú le das gracias a Dios. Si tú levantas tus manos y dices: papito, gracias, Señor. Gracias porque tú me vas a salvar. Amén. De antes de la hora de la prueba. Porque dice: yo te escaparé, yo te arrebataré. Amén. Porque somos la iglesia de los arrebatados. Entonces somos salvos porque vamos a ver otros salvos, amados hermanos, que es salvos pero nosotros vamos a ser salvos de la tribulación, y otros van a ser salvos en la tribulación. Amén. Recordemos que Noé, antes del diluvio, fue salvo, y salvó él. El justo Lot salvó a su familia. Otro salvo, otro justo, que era Lot, que él no pudo salvar a su familia, pero nosotros sí.
Nosotros, amados hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia de Filadelfia, lo que está haciendo, amados hermanos, es preparar el arca. Somos Noé, porque la Biblia dice como en los días de Noé. Y cuando hablamos de los días de Noé, hermanos, solo pensamos en las cosas malas, en la corrupción y en la maldad que creció. Pero en los días de Noé habían hombres justos, dice la Biblia. Y aunque la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno, también habla, amados hermanos, del justo Lot, del justo Abel, del justo José, de muchos justos. ¿Por qué? Porque aunque no somos justos, somos justificados. Y esa justificación y esa sangre que nos justifica nos va a salvar de la hora de la prueba. Amén, hermano. Entonces somos salvos de la tribulación, no salvos en la tribulación. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Amén, hermanos. Por eso es que Malaquías 4:2, ahí lo puedes ver en tu pantalla, amén, para reafirmar lo que estamos hablando. Malaquías 4:2, aquel famoso verso o versículo que hemos escuchado tanto en este foro. Es un canto que introduce, amén, cuando se envía la señal. Dice, mas a vosotros, ¿a quién? Somos nosotros, amados hermanos, la iglesia de Cristo, amén, los que teméis mi nombre. Entonces vea qué importante, amado hermano, tenemos que tener un temor reverente al Señor. No un miedo a la pandemia, no un miedo al COVID, no, pero sí un temor reverente al Señor. Tenemos que despojarnos del miedo, amén, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, amén. Entonces, pero este es un temor reverente delante del Señor. Y dice, a los que tememos el nombre del Señor, la iglesia de Jesucristo, dice, nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Es Cristo. Él es el sol de justicia, amén. A nosotros nos va a nacer el sol de justicia. Y vean lo más tremendo, amados hermanos, dice que en sus alas traerá salvación. En las alas del águila traerá salvación. Recordemos que Salmo habla de las personas que caminan, pero hay otras que corren. Pero dice que en un momento determinado, a los que caminamos y corremos, nos van a salir alas como de águila, nos van a salir piñones de alas de águila y vamos a volar, amén. Vamos a salir, y dice, y saldremos, amados hermanos, así como Israel salió de Egipto, vamos a salir, amén. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque somos la iglesia arrebatada, la iglesia que se va, la iglesia que se escapa, amén. Por eso el versículo que decía, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré, dice el Señor, amén. Pero no es fuerza humana, amados hermanos, es fuerza de Dios. Es una fuerza, así como el Señor sacó a Israel, amados hermanos, con fuerza, con brazo poderoso, así te va a sacar a ti y nos va a sacar a mí, amén, hermanos. Entonces es muy importante. Entonces vuelvo y repito, le hablamos a la iglesia novia, le hablamos a la iglesia que se va. No le estamos hablando, amados hermanos, a la iglesia que se queda. Aquella iglesia, aquella mujer de Apocalipsis 12 que dice que se devuelve y que se queda a ser sustentada por 3 años y medio. No somos esos, amados hermanos. Somos la iglesia sin mancha y sin arruga. No tiene que haber mancha en nosotros, amén. No tiene que haber arruga, no tiene que haber vejez, no tiene que haber acomodamiento. Porque cuando la persona se acomoda, se sienta, la ropa se le arruga. Eso es lo que quiere decir, no nos acomodemos. No es tiempo, amados hermanos, de estarnos acomodando, amén, hermanos. Entonces es muy importante. Entonces le hablamos a la iglesia, amados hermanos, de Filadelfia, no a la iglesia de la Odisea, amén. Ese fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo dejó. Podríamos decir que casi que de los últimos mensajes que el Señor Jesucristo le dejó a su novia, le dejó a su iglesia, amén, que lo iba a guardar de la hora de la prueba, amén, hermanos. Entonces acá en Costa Rica, en Ministerios Ebenecer Naranjo, que les manda un saludo, por cierto, perdón, se me olvidó, les mandan un saludo, amén. Ministerios Ebenecer Naranjo, el Señor, amados hermanos, en diciembre, en enero, nos estuvo dando una palabra muy fuerte.
Estuvo confirmando por medio de profecías, por medio de sueños, estuvo hablando por medio de la palabra. De hecho, se confirmó el mensaje por medio de nuestra cobertura, el apóstol Juan Castillo, y él nos confirmaba, ¿verdad?, de que el Señor iba a marcar este año la diferencia de los que iban a estar adentro y los que iban a estar afuera, de los que iban a estar dentro de la iglesia, pero los que iban a estar afuera. Y no hablemos de iglesia como 4 paredes, amados hermanos, no, estamos hablando del cuerpo de Cristo. El Señor iba a marcar una diferencia, amados hermanos, con el cual estaba caliente, con el que estaba frío, no con el que estaba tibio. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué te digo esto, amados hermanos? Porque en este último tiempo el Señor está marcando la diferencia, amados hermanos, está marcando la diferencia, amén, entre los que son iglesia novia y los que son iglesia nada más, amén, que son parte del cuerpo de Cristo, amén, porque tenemos que entender, amados hermanos, que la preparación de la novia es dentro de la casa. Es dentro de la casa. Recordemos aquel pasaje en Génesis 24, cuando dice que Elíasar, cuando vio a Rebeca, a la iglesia novia, que a la novia que andaba buscando para que se casara con Isaac, con nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dijo es: ¿tienes casa? Y hay en tu casa forraje, hay en tu casa donde podamos hospedarnos, donde podamos estar. Y él le dijo: bien, si hay, vamos. Y fueron a la casa, y fue dentro de la casa, amados hermanos, donde adornaron a Rebeca. Fue dentro de la casa, amados hermanos, donde le dieron los regalos, los vestidos, amén. Entonces es dentro de la casa que vamos a vestirnos, dentro de la cobertura. Por eso les decía al principio, amados hermanos, la bendición, la unción, la prosperidad baja por la cabeza, desciende por la cabeza, amén, pero baja por las barbas, amén, baja por los vestidos. Entonces no nos salgamos de cobertura. Este es el consejo que quiero dejarte: no te salgas de cobertura. Te lo digo por experiencia, amados hermanos. Durante años, por la bendita misericordia de Dios, hemos estado con mi familia, amados hermanos, pero hemos visto muchas familias que se han salido, amados hermanos, de cobertura, se van para otras iglesias, se van para el mundo, amados hermanos, pero la bendición está dentro de la casa, amén, es dentro del templo, es dentro del altar. Vean lo que dice, amados hermanos, y ahí lo puedes ver en tu pantalla. Vean lo que dice Apocalipsis 11:1, amén, para confirmar lo que estamos hablando, que es dentro de la casa que Dios nos va a medir. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Van a medir, amén, el templo de Dios, el altar. Pero ojo lo que dice: y a los que adoran en él, a los que adoran en él. ¿Dentro de dónde? Dentro del templo, dentro del altar, cerca del altar, amén. Ahí van a medir a los que adoran en él, van a medir a los adoradores, amén. Y que no sea como aquel hombre que el Señor le dijo, ¿verdad?, con una escritura en la pared: fuiste pesado y fuiste hallado falto. Que Dios nos guarde, amados hermanos, que cuando el Señor venga a tomarnos la medida, estemos alcanzando la medida de la plenitud de Cristo. Porque los 5 ministerios, según Efesios 4, amados hermanos, dice que es para que todos lleguemos a la unidad, a la perfección, a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces esa es nuestra medida, amados hermanos. Entonces cuando nos vengan a medir a los que adoramos dentro del cuerpo de Cristo, esa es la medida del varón perfecto. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que tengamos eso claro, amén. Entonces vuelvo y repito, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? Preparando a la novia. Elíasar preparó a Rebeca. Ella le decía: cuéntame cómo es con el que me voy a casar, cómo es Isaac, cómo es Jesús, cuéntame cómo es. Dentro de la casa le pasaron la instrucción, ahí la prepararon, ahí la adornaron, ahí le pusieron el pendiente, ahí le pusieron, amados hermanos, los adornos en sus manos, amén. Recordemos que Pablo en Corintios, le decía a la iglesia: os celo con celo de Dios, con el celo bueno, con el celo de Dios, porque Dios es Dios celoso, amén. Entonces, pero no eran unos celos desmedidos, no, con celo de Dios, no celo humano, celo por la casa del Señor, o celo con celo de Dios, amén, porque es necesario
decía él parafraseando, es necesario que yo adorne a la iglesia, que yo adorne y prepare a la iglesia novia, porque esta se va a esposar, porque la estoy preparando, la estamos vistiendo para que se espose con un solo esposo, amén, con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué están haciendo los ministros? ¿Qué hace un verdadero ministro de Dios? Adornar a la iglesia, equipar a la iglesia. Yo le decía, Señor, que la palabra que vamos a enviar por medio de tu Santo Espíritu, que sea una palabra que ponga un adorno en ese vestido de novia, en ese vestido sin mancha y sin arruga, amén. Entonces esta es nuestra función, adornar, equipar a la iglesia. Entonces, pero es muy importante que como iglesia nosotros, como iglesia de Filadelfia, iglesia novia, nos dejemos preparar, no dejemos adornar, porque lamentablemente, amados hermanos, hay hermanos ahorita que en lugar de buscar del Señor y refugiarse en el Señor, amados hermanos, y descontaminarse y desbabilonizarse y quitarse toda mancha y toda arruga, amados hermanos, lamentablemente no se están dejando adornar, todo lo contrario, amén. Pero bueno, a ellos no le venimos a hablar, le venimos a hablar a ti, que eres novia, que te vas a ir, que eres arrebatada, que eres la amada del Señor, amén. Entonces déjate preparar, déjate adornar, amén. Entonces, pero Apocalipsis 3:10, ahí lo puedes ver nuevamente. Hay una palabra ahí marcada, hermanos, amados hermanos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado, amén, ¿qué? La palabra, has guardado la palabra. Dice la Biblia, amados hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él sale la vida. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros guardemos el corazón. Pero ¿cómo guardamos el corazón? Atesorando la palabra de Dios. ¿Cómo prosperará el joven su camino? Siguiendo, guardando la palabra de Dios, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Guardar, atesorar esa palabra, aunque no la entendamos, aunque no entendamos, aunque pongamos los foros y pongamos enseñanzas y a veces no entendemos, amados hermanos, y es normal porque nadie nace aprendido. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Jesús hacía cosas, cuando Jesús decía cosas, dice que María no entendía. La mamá no entendía, pero dice que ella atesoraba esas palabras en su corazón y algún día le sirvieron. Eso tenemos que hacer nosotros, amados hermanos. Tenemos que guardar y atesorar la palabra de Dios. Si algún día nos va a servir, aunque no la entendamos, atesoremos. Porque dice la Biblia que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero también se pueden sacar cosas malas. Entonces guardemos la palabra de Dios. ¿Dónde? Aquí en el corazón, no solo en la mente, aquí en el corazón, que baje y sea guardada, amén, hermano. Entonces muy importante el corazón. Por eso dice la Biblia también: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Dame, hijo mío, hoy tu corazón. ¿Qué te pide el Señor? El Señor no te pide, amados hermanos, no te pide plata. El Señor no te pide, amados hermanos, sacrificio. El Señor no te pide cosas que no podamos darle. El Señor lo que nos pide es el corazón, es el corazón. Pero ¿a quién se lo pide, amados hermanos? Dame, hijo mío, al que es hijo. Al que es hijo, el Señor le va a pedir el corazón. Al que es hijo, el Señor lo va a disciplinar. Al que es hijo, el Señor, si tiene que azotarlo, lo va a hacer, amén. Porque los que somos hijos, amados hermanos, son los que el Señor disciplina y azota al que quiere por hijo, amén. Dios a uno les habla, a otros los disciplina, amén. Yo no sé en cuál campo estás tú, amado hermano, pero que el Señor te hable, amén. Pero ¿por qué les digo eso, amados hermanos? Porque tenemos que tener identidad. Intimidad sí, pero tenemos que tener identidad. Tenemos que saber quiénes somos. Por eso yo empecé diciéndote quién eres. Eres Filadelfia. Eres la iglesia del amor, eres la iglesia novia. Tienes que tener eso claro, amados hermanos, porque cuando Booz, recordemos que Booz, amados hermanos, cuando vea a Ruth que estaba a sus pies, la pregunta que le hizo, le dice: ¿quién eres? Esa es la pregunta que le hace: ¿quién eres? Y ella le dijo: soy tu pariente, extiende tu capa, cúbreme, dame cobertura. Amén. Entonces la pregunta que el Señor te va a hacer, amados hermanos, cuando el Señor venga es: ¿quién eres? Identidad. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Quién eres? Amén. Es muy importante que tengamos la identidad. Amén. Podemos ser iglesia novia. Hay otros, amados hermanos, que dice la Biblia, ¿verdad?, que son amigos de la novia. Otros son invitados de la novia. Pero ¿saben qué es lo importante, amados hermanos? Eso lo va a marcar nuestra vestidura.
La vestidura que nosotros tengamos para el Señor. Esa vestidura, amados hermanos, sin mancha y sin arruga. Amén. Es muy importante para que no le pase como aquel hombre que cuando el Señor, el Padre, que llegó a ver la boda, dice que él llegó y vio un hombre sin traje de boda. Y le dice: amigo, ¿qué haces acá? ¿Cómo entraste? Y dice que él se quedó callado. No supo qué decir. Entonces el Señor le dijo a sus siervos: sáquelo. Ahí es el lloro y crujir de dientes. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque él se quedó callado. No nos quedemos callados, amados hermanos. Cuando el Señor venga, tenemos que saber qué le vamos a responder. ¿Qué le vamos a responder? Lo que ya fue guardado en nuestro corazón. Esa palabra que fue implantada en tu corazón es la respuesta que le vamos a dar al Señor. Amén. No como Mefiboset, que cuando David le dijo: Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. Amén, hermanos. No somos esos. Somos, amados hermanos, los que vamos a entrar a las bodas. Vamos a entrar a las cenas de las bodas del Cordero. A los 7 años, mientras la iglesia, amados hermanos, acá en la tierra está en 7 años de tribulación, nosotros vamos a 7 años a disfrutar con nuestro amado. No sé si tú ahí le das gloria al Señor, amén, pero yo sí, yo me gozo en mi corazón, amén. Pero bueno, vamos a seguir, amén, por el tema, por el tiempo, amén. Entonces decía: por cuanto has guardado la palabra. Entonces, ¿qué vamos a guardar, amados hermanos? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que guardar, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso sí es importante. Voy a seguir acá en Apocalipsis 3:10. Amados hermanos, vea lo que dice Apocalipsis 3:10 en esta filmina, en esta presentación. Dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Nos va a guardar de la hora de la prueba. Amén. Pero ahí dice la hora. Tenemos, amados hermanos, que discernir los tiempos. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Como aquella tribu, amados hermanos, de Isaacar, que dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Eran expertos, amados hermanos, en discernir los tiempos. Yo no sé si tú ya disciernes los tiempos que estamos viviendo. Amén. El discernimiento está en la nariz. Amén. Por eso es que a Rebeca le pusieron un pendiente de oro en la nariz, discernimiento. Pero también habla del soplo del Espíritu Santo. O sea que necesitamos el soplo del Espíritu Santo para poder discernir los tiempos, amados hermanos. Ya estamos en tiempos, amados hermanos, que ya no hay tiempo, como dice Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para muchas cosas. Ya no hay tiempo, amados hermanos, para pecar. Ya no es tiempo, amados hermanos, de un día sí y otro día no, de que un día quiero y otro día no quiero. No es tiempo, amados hermanos, de que un día me quito la mancha, pero al día siguiente, amados hermanos, la mancha vuelve otra vez. No es tiempo. Vea lo que dice, amados hermanos, 1 Corintios 11:31. 1 Corintios 11:31. Amén. Dice: sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén, hermano. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo donde tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor. Es el tiempo, amado hermano, donde tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decirle: Padre, esta es mi necesidad. Padre, este es mi debilidad. Padre, este es lo que yo tanto he luchado. Y no empezar, amados hermanos, a dar vueltas por el desierto. No, es hora de ya llegar, amados hermanos, a la tierra prometida. Es hora de llegar y no dar tantas vueltas. Amén. Entonces es hora de ponernos a cuentas con nuestro adversario. Dice la Biblia que si vamos del camino, ¿verdad?, ante el juez, dice que en el camino nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Amén. Con el enemigo, que Dios lo reprenda. Amén. Pero en un momento determinado tenemos que aceptar y decir: sí es cierto, estas son mis debilidades. Sí es cierto, esto es lo mío. Sí es cierto, estos son mis problemas. Y nos ponemos a cuentas con el Señor. Nos examinamos a nosotros mismos. Amén. Y no vamos a ser juzgados. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no vamos a ser juzgados como es juzgado el mundo. Recordemos el pasaje que decía Apocalipsis, ¿verdad? 3:10, que decía que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que viene para el mundo, para los moradores de la tierra. Nosotros, amados hermanos, no somos moradores de la tierra. Somos moradores de Sión, de la Jerusalén celestial. Por eso, amados hermanos, es que le hablamos a la iglesia novia y le decimos: prepárate.
revístete, úngete, prepárate, el Señor viene, Cristo viene pronto. No le estamos diciendo aférrate a la tierra, porque no somos moradores de la tierra. No le podemos decir a la iglesia, sé próspera económicamente, el reino ya, y busquemos las cosas de la tierra. No, el Señor dijo, no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón roba, la polilla destruye. No hagámonos tesoros allá en el cielo, donde está nuestra morada. Porque el Señor dijo, yo voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Entonces no podemos aferrarnos a la tierra. No somos moradores de la tierra, amados hermanos, somos moradores de Sión. Amén, hermanos. Y el verso 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Pero dice, para que no seamos condenados con el mundo. Tú y yo no vamos a ser condenados como el mundo. Tú y yo, amados hermanos, no somos tratados como tratan al mundo. No, amados hermanos, para estos últimos tiempos va a haber un avivamiento, el avivamiento del final. Pero no son aquellos avivamientos, amados hermanos, donde habían campañas evangelísticas, donde habían sanidades y milagros. Gloria a Dios si eso se llega a dar. Pero el avivamiento para este último tiempo es un avivamiento interno, es un fuego interno. Es un fuego que yo pongo mi fuego, mi esposa pone su fuego, mis hijos ponen el fuego, y vamos a la iglesia y nos reunimos y nos congregamos, y ese fuego sube como un olor agradable al Señor. Es un avivamiento interno, amados hermanos. Es muy importante que eso lo sepamos. Entonces viene un avivamiento, pero casi que un avivamiento como la iglesia primitiva, la primera iglesia. Dice que ellos tenían señales, prodigios, maravillas, pero muchos de estas señales, prodigios y maravillas eran en la intimidad, porque estaban en persecución. Era en la intimidad de sus casas, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que ellos partían el pan en sus casas, tenían la comunión los unos con los otros, alababan, adoraban al Señor. Pero ¿cómo lo hacían, amados hermanos? Dentro de sus casas, perseveraban dentro de sus casas. Amén. Entonces, por eso este tiempo, amados hermanos, tenemos que perseverar dentro de nuestras casas. Y dice la Biblia que el Señor era el que añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Amén, hermano. Entonces viene un avivamiento en intimidad, tal vez en persecución, pero en intimidad. Por eso no en vano se declaró, amados hermanos, el año 2020, el año de la reconciliación, donde el Señor dice que Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. O del corazón de los hijos, de los padres hacia los justos. Amén. Entonces, y de los rebeldes hacia los justos. Amén. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos y que discernamos los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, amados hermanos, de un avivamiento personal, es personal. Amén. Para que haya, amados hermanos, una revelación, apocalipsis. Ahora que hemos estado recibiendo tanto estas enseñanzas, para que haya, amados hermanos, una revelación, apocalipsis, amados hermanos, debemos de desearla, debemos de anhelarla. Debemos de anhelarla ansiosamente, así como cuando un hermano que no habla en lenguas, que anhela hablar en lenguas y desea hablar en lenguas y ansiosamente le pide al Señor. Así tenemos que pedirle al Señor una revelación, apocalipsis, amados hermanos, ansiosamente, porque eso nos prepara para una revelación de la parucía. Amén. Entonces debemos desear esta revelación, apocalipsis, amados hermanos, para poder presenciar la parucía, la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Donde dice la Biblia que no todo ojo le verá. La venida, la última, la segunda venida, dice que todo ojo le verá, pero la venida secreta no todo ojo le verá, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin ese fuego interno nadie verá al Señor. Sin ese avivamiento nadie verá al Señor. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, que pidámosle al Señor siempre esa revelación de parte de Dios. Amén, a nuestras vidas. Amén. Pero bueno, Apocalipsis 3:10 nuevamente, ¿verdad? Estamos ahí desmenuzando, por decirlo así, ese pasaje. Ya vimos que decía guardad la palabra, y el Señor nos iba a guardar de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. ¿Pero por qué, amados hermanos? Porque guardamos la palabra, por cuanto guardaste la palabra. Amén. Por eso Deuteronomio 11:19, ahí lo puedes ver en tu pantalla. Deuteronomio 11:19 dice:
Y estas palabras las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. ¿Por qué? Porque somos Noé del último tiempo, que estamos preparando el arca para salvarme yo, pero también para salvar a mi familia. Amén. Noé, Dios le dio el privilegio, amados hermanos, de salvarse él y salvar a su esposa y salvar, amados hermanos, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Amén. 8 personas se salvaron. ¿Pero por qué? Porque él les enseñó. Él enseñó a sus hijos, Él les habló dentro de la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Entonces vea qué importante, es la palabra, a eso quiero llegar. Es la palabra la que nos va a salvar, amados hermanos. Es la palabra que guardamos, la que da la fe. La fe y la salvación viene por fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. No son las malas noticias, amados hermanos. No es tiempo de estar escuchando tanta mala noticia de cuántas personas infectadas y de cuántas personas muertas. No, es tiempo, amados hermanos, de ir a la palabra y atesorar esa palabra. Amén. Y que esa palabra entre por mi oído y me embarace de lo que Dios tiene para mí. Amén. Y poder meter yo a mi familia a esa arca calafateada, así como el arca de Moisés que estaba calefateada por dentro y por fuera. Así tiene que estar nuestra arca. Amén. Para salvar a los nuestros. Pero es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra. Por eso, amados hermanos, a Josué, amados hermanos, el Señor 3 veces le dijo: esfuérzate y sé valiente. Una 4ª vez fue el pueblo el que se lo dijo, pero 3 veces el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a heredar. Le estaba hablando el Espíritu. Después, más adelante le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cumplir la ley del Señor. Le estaba hablando al cuerpo. Pero por último le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Le estaba hablando al alma. Le estaba hablando al alma. Pero en el versículo antes de cuando le habla al cuerpo de cumplir la ley, y el versículo donde le dice que no tengas temor, esfuérzate y sé valiente, hay un versículo entre esos dos que dice: no se apartará de tu boca. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Dice: no se apartará ni de día ni de noche. Meditarás en ella, meditarás en ella. Entonces, cuando escuchamos un mensaje, dile al Señor: Señor, atesora esa palabra, cierra el saco, que el trigo no caiga, amados hermanos, en el caminar, y pongamos por obra eso que estamos aprendiendo. Meditemos, rumiemos la palabra. Amén, rumiemos la palabra. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ese libro. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que le dijeron a Josué, y eso es lo que el Señor te dice a ti. Y yo quiero añadir que si tú guardas esa palabra, si tú atesoras esa palabra, si tú meditas en esa palabra, el Señor te va a guardar de la hora de la prueba que viene para el mundo. ¿Cómo? En un arrebatamiento. Amén, hermanos. No sé si tú te gozas, si tú le das gloria a Dios. Amén. Porque, hermanos, para nadie es un secreto la economía que viene para la tierra, amados hermanos. Este caos mundial que el enemigo, que Dios lo reprenda, está provocando para después él traer su orden mundial. Yo no sé cómo está la economía de tu país. Yo no sé cómo está la economía donde tú vives, en tu provincia o en tu departamento donde tú estás. Pero sí te digo algo de parte de Dios: nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, en la Jerusalén celestial. Amén. Nuestra economía, amados hermanos, no depende de la economía del mundo. No depende de cómo esté la economía, cómo está el precio del dólar. No, nuestra economía, nuestra abundancia, nuestra prosperidad viene de Dios. Amén. Dios es el proveedor. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Imagínense, entonces Dios es nuestro proveedor. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Lo que el Señor te pide es fe. Y que esta palabra que has estado recibiendo todos estos días te llene de esa fe y te abunde, te haga abundar y te haga prosperar. Amén. Porque hambrunas han habido muchas. De hecho, bíblicamente, amados hermanos, hay muchas hambrunas que hubo. Abraham, Isaac, Jacob.
Dice que ellos, amados hermanos, estuvieron en tiempos donde hubo hambruna, donde hubo sequía, donde hubo escasez. Pero dice, amados hermanos, Génesis 26:12, vea lo que dice Génesis 26:12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál tierra? Si ves el verso 1, dice que era una tierra donde había hambre. Pero dice que sembró Isaac y cosechó. Y cosechó aquel año, pero no dice que cosechó al 30, no dice que cosechó al 60, dice que cosechó, amados hermanos, al 100 por 1. No cosechó en su cuerpo, no cosechó en su alma, cosechó en su espíritu, en su espíritu. Amén. Entonces tenemos que cosechar, amados hermanos, tenemos que cosechar la abundancia espiritual. Amén. Aunque la tierra esté seca, aunque la tierra esté con hambre, aunque la tierra, amados hermanos, esté infértil, tú siembra, tú dile al Señor, Señor, yo quiero sembrar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Por qué te digo esto, amados hermanos? Porque eso es lo que nos va a salvar. A la iglesia novia, a la iglesia Filadelfia, a la iglesia arrebatada, la va a salvar la palabra, pero la va a salvar la obediencia. Y la obediencia es adoración. Te digo esto, amados hermanos, porque lamentablemente ahora que las iglesias a nivel mundial se han cerrado, las iglesias, el templo como tal, las 4 paredes, porque la iglesia sigue más viva y más avivada que nunca. Amén. Pero lamentablemente a muchos les han quitado el privilegio de ofrendar, de salvar. Amén. Recordemos que a Job fue a uno que lo primero que le quitaron, antes de quitarle a sus hijos, le quitaron la opción, el privilegio de ofrendar. Por eso es que él después no pudo ofrendar para salvar a sus hijos. Entonces dile un consejo, entre paréntesis, dile a tu pastor dónde puedes ofrendar, dónde puedes diezmar, porque es un privilegio que nos va a salvar, es un seguro de vida. Dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a recoger. Amén. Entonces que nadie te quite esa opción, amados hermanos, de sembrar para luego cosechar, porque dice la Biblia que Isaac, Abraham y Jacob pasaron tiempos peores que una cuarentena, de hambruna mundial, pero Dios los bendijo. Dios los prosperó. De hecho, a Isaac le dicen, ciertamente los hombres que lo vieron prosperar y bendecir como te van a ver a ti, dice la Biblia que dijeron estos hombres de esta tierra, ciertamente eres el bendito de Jehová, ciertamente Dios está contigo, ciertamente eres el bendito de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo, amados hermanos, grandemente, y llegaron a ser poderosos, dice la Biblia. No todopoderoso, porque todopoderoso es Dios, pero sí llegaron a ser poderosos. Pero eso es una promesa que está en la Biblia, que es para ti y es para mí. Hay corrientes de doctrinas que dicen, no, es que ya lo que está escrito, eso fue para aquellos tiempos, eso era para los discípulos, eso era para los de aquellos tiempos. No, lo que está escrito es para ti y para mí. Cada promesa de la Biblia es para ti, para mí, pero tenemos que ir y tomar y apoderarnos de ella, Amén, hermanos. Entonces, aunque venga escasez para el mundo, amados hermanos, viene bendición para la iglesia. Y ya yo quiero ir aterrizando el tema. Aunque venga escasez para el mundo, viene bendición para la iglesia. Aunque venga tribulación para el mundo, viene un escapar para la iglesia. Viene mucha bendición. La crisis, amados hermanos, el diluvio, en lugar de hundir el arca, en lugar de hundir a Noé y a su familia, no, dice que esa crisis los levantó. Esas olas del diluvio levantó el arca. Esas olas, esos problemas, amados, no fueron nada para el arca que Noé construyó para su familia. ¿Cuál es el arca que estás construyendo? ¿Cuál es el arca, amados hermanos? ¿Bajo qué cimiento estás poniendo esa arca? ¿Es sobre la arena o es sobre la roca? Porque la roca es Cristo. Y aunque vengan tempestades, y aunque vengan tormentas, y aunque vengan vientos, amados hermanos, la casa dice que no falló, porque el cimiento era la roca, era Cristo. Amén. Entonces esa crisis, amados hermanos, levanta el arca, así como las águilas. Por eso dice que los que caminan y después los que corren y les salen alas como las del águila, que es la iglesia novia. Dice que aunque vengan tormentas, dice que el águila aprovecha esas tormentas para subir, aprovecha esos remolinos, estas tempestades, esta tribulación para subir
amén. ¿Y subir a dónde? El águila sube a la peña, y la peña es Cristo. Ve a la roca inconmovible que es Cristo, y es a la que te va a salvar cuando sea el tiempo necesario. Amén, hermano, es el tiempo de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a salir prósperos, vamos a salir bendecidos. Recordemos que Israel, amados hermanos, salió bendecido de Egipto. Israel, amados hermanos, salió próspero. Hermanos, los egipcios dice que se despojaban de sus cosas, de su oro, de sus tesoros, se los daban. Y váyanse. ¿Por qué? Porque la iglesia se iba próspera, se iba bendecida. Amén. Entonces la iglesia que somos tú y yo, la iglesia novia, la iglesia de Filadelfia, se va, amados hermanos, se va bendecida, se va próspera. No nos vamos endeudados, no nos vamos, amados hermanos, rascando las paredes, no nos vamos comiéndonos las uñas, no, nos vamos bendecidos, nos vamos prosperados. Amén. Así salió Israel. Amén. Así salió Israel, así vamos a salir nosotros, el Israel espiritual que se va de este Egipto, de este mundo. Amén, hermanos. Entonces, pero vea lo que dice Apocalipsis 3:11. Estábamos en Apocalipsis 3:10. Vea lo que dice Apocalipsis 3:11. Dice: de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué es retener, amados hermanos? Según el Strong del griego 29:02, es usar la fuerza, es aferrarse, es decir que me aferro, retenerlo, guardarlo, abrazarlo, aferrarse, prenderse a eso, retener, tener, tomar. Es muy importante, amados hermanos, que nos aferremos, que esa verdad que hemos comprado no la vendas, dice la Biblia. Amén. Vea lo que dice, amados hermanos, ya para ir ahora sí aterrizando el tema. Vea lo que dice Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da las riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué te digo esto, amados hermanos? Porque tenemos que retener lo que Dios nos ha dado, pero disfrutarlo, que Dios nos dé el don y la facultad de poder disfrutar. Porque el verso 2 más adelante dice que hay personas a las cuales Dios no les da esa facultad de disfrutar. Amén. Entonces es muy importante. Ve lo que dice Apocalipsis 3:11, ahí mismo donde estamos, pero más abajo dice: ninguno tome tu corona, que nadie tome tu corona. Esta corona no es de salvación, pero sí es de recompensa. Esta corona, amados hermanos, no es para los que estamos inscritos en el libro de la vida. Estamos inscritos en el libro de la vida, en el cual hay salvación. Amén. Pero esta corona es del libro de las memorias. Amén. Entonces tenemos que decirle al Señor: Padre, por favor, guárdame, cuídame, protégeme, para no caer, para no desviar mi camino, para no devolverme de mi camino. No, al contrario, aferrarme, retener lo que Dios implantó en mi corazón, y que nadie tome la corona que Dios tiene para mí. Amén, hermanos. Es muy importante. Amén. Dice la Biblia que todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí dice que ahí cada quien va a recibir lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero en el caso de nosotros es para recompensa. Es para recompensa, porque vea lo que dice Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere. Y ahí quiero que nos quedemos: al que venciere, porque todo lo demás lo sabemos, que el Señor le va a hacer columna en el templo de Dios y nunca más va a salir de ahí. Amén. Y habla el nombre de nuestro Señor, pero dice: al que venciere, al que se consagre, amados hermanos, al que se santifique, al que esté en obediencia. Porque santificación, amados hermanos, no es no pecar. No, santificación es que Dios me apartó, que Dios me guardó, amén, y yo me guardo para Él. Eso es santificación, eso es adoración, es obediencia, amén. Pero es muy importante, amados hermanos, que vencer. ¿Cómo vamos a vencer, amados hermanos? No podemos vencer si no nos despojamos, si no nos quitamos. Dice Hebreos 12:1, dice: por tanto, teniendo alrededor de nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos del peso y del pecado. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Pero tenemos, amados hermanos, que quitarnos eso que fácilmente nos envuelve, que fácilmente nos rodea. Amén. Entonces, lo que quiero dejar en tu corazón, amados hermanos, es que somos iglesia novia, que tenemos que quitarnos, despojarnos para correr esa carrera con paciencia,
guardar la palabra de mi paciencia, decía Apocalipsis 3:10. Tenemos que despojarnos y quitar esas manchas, quitar esa arruga y quitar todo eso, amados hermanos, que nos aparta de la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Por tiempo vamos a orar. Apocalipsis 3:3, el versículo que decía, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo personal. Eso quiero dejar en tu corazón. Es algo personal. Le habló a las iglesias, pero el que tiene oído espiritual, es a ti a que el Señor te habla. Amén, hermano. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Papito lindo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. La palabra ha sido expuesta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa palabra vaya por medio de esta señal, por medio de esta transmisión, Señor, bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, Señor, y reconociendo, Señor, quiénes somos. Tener identidad, Señor, y que como iglesia sepamos responder quiénes somos cuando tú nos llames, papito lindo, a esas bodas, Señor, a esas cenas, Señor, donde nos vas a guardar, nos vas a escapar, Señor, nos vas a arrebatar, Señor, de lo que viene para el mundo, Señor. Tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.